Dios le bendiga en esta preciosa hora. Quiero que vaya conmigo al libro de Joel, y vamos a estar leyendo en el libro de Joel, en el capítulo 3. Vaya al libro de Joel capítulo 3. Bendigo cada vida en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Ustedes son más que bienvenidos a compartir conmigo estas palabras. Y quiero que vaya conmigo, lea conmigo el libro de Joel capítulo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas aparecieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo, y dijeron los niños para una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, que reís vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas. Metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo levantaré del lugar donde los vendisteis y lo volveré vuestra plaga sobre vuestras cabezas. Y vendré vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, naciones lejanas, porque Jehová ha hablado. Vamos a hablar algo de Joel, parte de su libro, porque no hay una gran descripción acerca de este profeta. Solo sabemos que fue el segundo de los profetas menores. Joel, su nombre significa Jehová es Dios. El libro es una colección de libros proféticos, tantos poderosos como en un punto desconcertantes. Es el único entre los profetas por varias razones. No está claro cuándo fue escrito este libro. Por eso se diferencia a los demás profetas. No está claro cuándo fue escrito, pero probablemente en el periodo de Esdras y Nehemías. Pero no parece que en el tiempo en que el profeta Joel profetizaba había reyes. Por eso se cree que fue en el periodo donde Jerusalén fue devastada
y su rey había sido asesinado por los asirios, por Babilonia, el imperio babilónico. En segundo lugar, Joel está familiarizado o muy conectado con otros libros de las Escrituras. Él alude o cita libros como Isaías, Jeremías, Amós, Nahum y otros profetas. Tercero, Joel nunca acusa a Israel del pecado que ha cometido. Nunca especificó, como otros profetas, del pecado que esta nación había cometido contra Jehová Dios de los ejércitos, contra su Dios. En cambio, anunció que el juicio para esa nación venía pronto. Venía a confrontar el pecado de Israel. Venía a poner en cara, a encarar los que los israelitas habían hecho en contra de la voluntad de Dios. Pero nunca este hombre le aclara y le dice el por qué Dios iba a hacer esto con ellos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Muchas veces cuando éramos jóvenes, nuestros padres nos castigaban y nos decían por la razón que nos estaban castigando. Quizás nos castigaban porque salíamos y no habíamos informado o nos habían prohibido salir de casa. Pero es difícil cuando usted lo castigan y a usted no le dicen por qué lo están castigando. Cuando usted lo amonestan y no le dicen por qué no lo están amonestando. Es como si no quisieran que usted aprendiera. Eso está pasando con Joel en ese entonces. Fue escogido para llamarle la atención al pueblo, para decirle al pueblo que iba a venir un juicio en contra de ellos, que la ira de Dios se iba a levantar en contra de ellos, que la mano poderosa de Dios iba a venir en contra de ellos. Pero no le dice el por qué. No le dice el por qué, no le da una razón. Y así estamos viviendo hoy en día. Así estamos caminando hoy en día. Muchas veces vemos a Dios castigar la tierra. Vemos a Dios que cierra puertas. Vemos a Dios que castiga. Y la gente se pregunta por qué Dios me está castigando. Y la gente se pregunta por qué está pasando esto en mi vida. Y la gente se pregunta y se hace argumentos y se hace preguntas. El Señor está permitiendo todo esto en nuestras vidas por el pecado que cometemos cada día delante de su presencia. Somos una raza pecadora. Venimos de una descendencia adámica. Venimos arrastrando una maldición de pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15.
Cuando él dice, Señor, no entiendo por qué lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que yo no quiero, esto estoy haciendo, me estoy arrastrando, me estoy dejando llevar. ¿Qué es lo que pasa? Y el apóstol Pablo dice, pero ahora entiendo. No soy yo, es el pecado que mora en mí. Es algo, es un software que está dentro de mí. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero me gusta lo que dice versículos más adelante. Y dice, oh Señor, todo el que invocare tu nombre, todo el que estuviera delante de ti, de tu presencia, en obediencia, entonces este será salvo. La Biblia no dice que el que más ayune, ni el que más ore. Él no dice eso. La palabra dice, el que hace la voluntad del Padre. Joel era hijo de un hombre llamado Petuel. Profetizó entre el año 835 y 830 antes de Jesucristo. Se le encomiendan 4 tareas muy importantes. La primera fue que profetizó que una nube de insectos, de langostas, destruiría los campos, y esto traería una hambre muy grande en toda la nación de Judá. Todo esto se le encomendó a este hombre. Hablar, a declarar acerca de esta nube de langostas. Imagínese usted una ciudad que apenas estaba comenzando a restaurarse de nuevo. Y el Señor vuelve y le habla al profeta y le dice, ve pregona, ve habla, ve y di que viene una plaga de langosta que ahora va a acabar con todos los pastos, va a acabar con todos los frutos, con todos los sembradíos. Ya no va a haber hierba para alimentar a los animales. No va a haber fruto para que la gente coma. Imagínese usted, después de una destrucción, encima viene otra destrucción. Entonces viene una hambruna. Entonces viene una sequía. Entonces vienen los animales a morirse. Entonces, ¿dónde estará la mano salvadora de Jehová? Se pregunta el pueblo de Judá. Dice la palabra en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también en ti, porque se secarán los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Dice el capítulo 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás,
ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Imagínese usted después de que usted está tratando de levantarse de todos estos problemas, de todas estas dificultades. Y de un momento se levanta un profeta diciendo que viene más destrucción, que todos los pastizales, que todos los animales, los arroyos se secarán. El pueblo estaba pasando por una situación muy difícil, por una situación muy incómoda. Ahora bien, ¿por qué el Señor permite todo esto en esta nación? Porque lamentablemente ellos no habían entendido cuál era la verdadera voluntad del Dios Todopoderoso. Y allí Joel habla acerca del ayuno que Dios aprueba. Allí Joel habla y le dice al pueblo que vuelva al altar. Dice que lo llama que lloren en el altar de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado el altar? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado el verdadero altar de Dios? No te estoy hablando de un púlpito, no te estoy hablando de una tarima, no te estoy hablando. Te estoy hablando de gente que se levantaban a las 6 de la mañana y madrugaban y iban y se postraban de rodillas en el altar de Dios. Te estoy hablando de gente que amaban hacer la voluntad de Dios. Te estoy hablando de gente que fervientemente tenían un amor por la obra de Dios. Te estoy hablando de gente que en su corazón podían sentir el dolor ajeno. Esto es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Judá en el libro de Joel. Le están diciendo: devuélvanse del camino donde están caminando. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Debemos devolvernos del camino donde estamos caminando, porque estábamos avanzando hacia adelante, pero estábamos avanzando hacia un destino incierto. Estábamos avanzando, alabanza al Cristo de la gloria. Estábamos avanzando mal. Y lo peor que hay es recorrer un largo camino para luego darnos cuenta de que íbamos en la dirección incorrecta. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Eso es lo que el Señor nos está llamando hoy en día. Dios nos está diciendo que debemos arrepentirnos de corazón, como le dijo al pueblo de Judá: todavía no lo voy a sacar de esta destrucción, todavía no lo voy a sacar del proceso, todavía voy a seguir procesándolo, todavía voy a seguir en proceso con ustedes, hasta que ustedes puedan entender cuál es la divina voluntad para mi vida. Quiero citar algo de un libro que se llama El libro del dolor, de C.S. Lewis. Este escritor escribió y dice que Dios nos susurra en nuestros placeres. Él habla a través de nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor. Nos grita en medio de nuestros dolores, porque ese es su megáfono para despertar a un mundo que está sordo,
Un mundo que no quiere devolverse de su mal camino. Un mundo que no quiere arrepentirse. Y recuerdo la palabra que dijo Jesús en los evangelios. Ay de ti, Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén. Tú que matas los profetas. Porque preferían los profetas de Acera, los profetas de Baal. Preferían mejor profetas que le hablaran a sus deseos, que le llenaran sus pasiones. Y eso estamos viviendo hoy en día. Y Jesús solo dice: ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Dice C.S. Lewis que los aprendizajes más importantes de nuestras vidas son los mejores. Los aprendizajes más importantes de nuestras vidas no son en los mejores momentos de nuestras vidas. El pueblo estaba caminando por un camino desordenado. Hacían ayunos y hacían sacrificios para que otros los vieran. Pero el Señor manda a Joel y le dice al Joel: ve y háblale al pueblo. Dile que se arrepientan, que se santifiquen. Dice: ve y junta a los ancianos, congrega a los niños, aún a los de pecho, a los que maman. Dile que salgan de sus cámaras a los novios, de su tálamo a las novias. Entra a la entrada del altar, lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Andaban despavoridos, corrían de aquí para allá, de allá para acá, preguntándose dónde estaba su Dios. Como muchos de ustedes se están preguntando: Dios mío, ¿dónde tú estás ahora? En este momento de sequía, en este momento de dificultad, yo he visto la mano de Dios obrando. En este momento de sequía, en este momento de cuarentena, en este momento de pandemia, yo he visto la mano de Dios obrando a mi favor. He visto la mano de Dios obrando en mi vida. Llegan momentos de dificultad, llegan momentos de sequía, llegan momentos donde uno quisiera decir como Elías: mejor quítame la vida. Pero hay una palabra que nos confronta. Hay una palabra que nos restaura. Hay una palabra que nos cambia. Hay una palabra que nos llena. Hay una palabra que es una palabra de fortaleza. Y es que el día grande del Señor se acerca. Y lo único que el Señor nos pide a nosotros es que debemos estar preparados para el día grande de Jehová. Dios no te pide otra cosa. Dios no te exige otra cosa. Dios lo único que te pide es que estés preparado para el día grande de Jehová. Dios no te pide que estés analizando si otro está preparado o no. Dios no te exige y te pregunta que si el hermano que se sienta al lado tuyo, que si el hermano que lo pusieron como líder, que si el varón de otra iglesia está preparado o no.
El Señor lo que está demandando que nosotros estemos preparados. Que los que estemos preparados seamos nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que Él demanda de nosotros. Dijimos que a Joel se le encomendó 4 cosas muy importantes. La primera, profetizó que una nube de insectos destruiría los campos y que traería mucha hambre en Judá. Lo segundo que profetizó fue que un ejército extranjero vendría y destruiría toda la ciudad de Judá. Saquearía todo. Se llevaría todo. Imagínese usted después de una hambruna. Imagínese usted tratando de levantar una ciudad. Se levanta una plaga de langostas. Acaba con todo el sembradío, acaba con los animales, los arroyos se secan. Y no bien están viviendo eso cuando vienen un ejército extranjero y derriba toda la ciudad y saquea de nuevo la ciudad con lo poco que queda. Y todo por la desobediencia de un pueblo. Y todo por la idolatría de un pueblo. Y quizás muchos dirán, pero yo no prendo velas a estatuas, a imágenes. Pero tengo primero a mi esposo, a mi familia y todo por encima de Dios. Alguien me escribió hace unos días y me dijo: pastor, le pido que ore por una amiga que su niña está interna en el hospital. Sus pulmones han dejado de trabajar. No tiene el virus. La niña tuvieron que inyectarle, una niña de apenas 12 años. Tuvieron que inyectarle, inducirle a un coma. Y la primera pregunta que esta joven hizo, la madre de esta niña, que por qué Dios le hacía eso. Que por qué Dios la había abandonado. A veces no vemos a Dios en el medio del dolor. A veces no vemos a Dios en el medio de la dificultad, en el medio de la sequía. A veces no vemos que Dios lo que quiere es hablar con nosotros. A veces no vemos que Dios lo que quiere es transformar nuestras vidas. Es destruir el vaso de barro que somos para hacernos una nueva vasija, una nueva criatura. Eso estaba haciendo el Señor con Judá. Estaba transformando esta nación que le había dado la espalda a su Creador. El tercer punto que podemos ver para lo que Joel fue escogido fue devolver al pueblo de la cautividad y los beneficios con que Dios debía calmar al pueblo. En el capítulo 4
de Joel, en el capítulo 3, perdón, de Joel, dice que, capítulo 2, versículo 12, habla de la misericordia de Jehová. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, dice la palabra. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos Jehová a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios está sufriendo lo que nosotros estamos viviendo aquí abajo. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Dice que debemos dejar de rasgar nuestros vestidos y empecemos a rasgar nuestro corazón. Lo que nos estás diciendo es que dejemos de hacer las cosas por costumbre y que nos adaptemos, que nos centremos, que busquemos su paz, que busquemos su rostro, que busquemos un arrepentimiento genuino y verdadero. Y usted dirá, pastor, pero usted siempre dice lo mismo, que busquemos un arrepentimiento genuino y verdadero. Ese es mi eslogan. Y nunca voy a cambiar, porque para eso fuimos nosotros llamados, para hacer volver al que está cautivo, hacerlo volver a las manos del Dios Todopoderoso. Dice que Joel también, por último, fue escogido para anunciar la venganza que Jehová usaría para los pueblos enemigos de los judíos. Así que el libro se divide en 5 partes muy importantes: la devastación de la tierra, la misericordia de Jehová, el derramamiento del Espíritu Santo. Y quiero hacer un pequeño stop. En el capítulo 2, versículo 28, dice la palabra del Señor en el libro de Joel: y después de esto, después del castigo, después de la destrucción, después de que seremos totalmente procesados, después que seremos machacados como la uva, después que pasemos por el molino como la harina, y después que seamos pasados por el fuego como el oro para sacar la escoria que está en nuestras vidas, dice la palabra del Señor, después de esto, después que suceda todo esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado.
No sé si tú eres del remanente que Dios ha llamado. No sé si te consideras que eres parte de los que Él llamó. Dice la palabra que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. El que es llamado viene si Él desea. Pero el que es escogido es porque fue seleccionado desde el vientre de su madre. Y sabe que el único compromiso serio y verdadero que tiene es con el Dios todo, pero todopoderoso. Dice que Joel fue escogido. Cuarto, el juicio a las naciones. Y quinto, la liberación de Judá. A pesar de todo esto, así como Judá fue libre, nosotros también seremos libres en el nombre del Señor. Nosotros también gozaremos de esa liberación que solo la da el Espíritu Santo de Dios. Ese que fue derramado para este tiempo. Ese que fue derramado para nuestras vidas. Ese que fue derramado para cada uno de nosotros. Te exhorto en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que vuelvas de nuevo a buscar ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Te pido en esta noche que hagas un análisis profundo de tu vida espiritual. Haz un análisis profundo de lo que Dios quiere para ti y que entiendas que tienes una responsabilidad y que Dios va a demandar todo lo que Él dijo de ti. Va a demandar si no hiciste su voluntad. En esta noche quiero decirte que tomes una seria decisión de servirle al Señor. Todas las señales habidas y por haber se están cumpliendo en la palabra del Señor. Todas las señales. Te voy a dejar con esta pregunta para que esté revoloteando en tu mente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hacer la voluntad de Dios? Para dejar atrás tus pecados, para dejar atrás tus mentiras, para dejar atrás todo cuanto te impida serle fiel a Él. Dios te bendiga.